Atención a todos los indicativos. Comienza la voz del patrulla. Respeten la malla. Bueno, bienvenidos a la voz del patrulla y hoy estamos con José Antonio Domingo, que viene a presentarnos el libro que ha sacado y vamos a explicaros por qué es importante conocerle y conocer la historia que hay detrás de este libro. Tiene una historia detrás que creo que es bastante interesante. Yo cuando la conocí, pues me dio un poco a entender la persona que hay detrás de él, me ayudó a conocerle y a entender su manera de ser. Y la verdad es que me gustaría que lo conocierais, así que hoy te toca hablar. Es de pocas palabras, Juan Antonio? Sí, soy de pocas palabras. Cuéntanos, actualmente eres Policía Municipal de Madrid. Sí. ¿Cuándo entraste? Vamos a llamarlo así primero, ¿no? Más fácil. ¿Cuándo entraste? ¿En qué año? Yo entré en la Policía Municipal en el 2004. Me incorporé al principio, pues cuando entrábamos en aquel entonces íbamos a los tráficos Sí. y luego de ahí ya empezó mi andadura, es decir, estuve un poquito en tráfico y empezó mi andadura en centro, en la unidad de centro. Vale. ¿Y el servicio bien? ¿Disfrutabas de tu servicio y de tu trabajo? Sí. Vale. En aquel entonces, digamos, además lo explico un poco en el libro, era una época distinta a la que hay ahora, en el que la seguridad era totalmente distinta en ese barrio, es decir, había bastante delincuencia, pero aprendí muchísimo de la calle, es decir, me enseñó las dos caras de un policía en aquel entonces. Sí, toda la zona de Ballesta, toda la zona... Desengaño y todo Vale. eso. Vale. Disfrutando de tu profesión, ocurre algo, ¿no? Sí, eso es. Digamos que estamos en el año 2012, hubo unos disturbios que además salieron en televisión durante bastante tiempo, en el que la gente, sobre todo en la zona del 2 de Mayo, toda esa zona se revolucionó muchísimo. De hecho, salieron imágenes de compañeros que estaban defendiéndose de escudos con con material inadecuado, digámoslo así, no vamos a entrar en más valoraciones. Y me acuerdo de una mañana que entraba de mañana y nos mandaron a la plaza de San Ildefonso a tener que desalojarla porque llevaba de disturbios aproximadamente unas 6 horas. Estuvimos actuando contundentemente durante casi una hora para poder limpiar la zona y volver un poco a la normalidad, porque no podían ni pasar personas normales por ahí porque era inhabitable, digámoslo así. Y esa mañana, bajando la corredera baja de San Pablo, sufrí un mareo muy importante, que luego fue el inicio de una enfermedad, digámoslo así. De una enfermedad que te supone, al principio tardasteis en reconocerlo, tardaron en reconocerlo los médicos. Eso es. Digamos que al principio, cuando me valoró a Sepello la primera vez, me llevó Samur a Sepello, dijeron que eran unos vértigos, que no le diera importancia, porque además era una persona joven, tenía 30 y tantos años, y que entendían que no tenía ningún tipo de enfermedad grave. Eso se agravó, me volvió a repetir otra vez, esta vez ya otra vez estando de servicio, y me llevó pues a una incapacidad por un ictus. Sufrí un ictus. Sufriste un ictus. Ese ictus, a nivel físico, que te supuso, que... Pues mira, al principio fue, lo intento un poco Sí, contar en el libro, pero bueno, voy a entrar en detalles un poco más personales, porque entiendo que esta entrevista es un poco más personal. Sabes que contigo sí, y lo hago por eso. Pero también esto entiendo que, como es personal, sí, es complicado. Eres tú el que tiene que valorar, ¿sabes? Sí, creo que es hasta donde tú veas que te sientas. Mira, lo que eso supuso para mí, es decir, a mí me mandaron para casa con un vértigo. Yo estuve esa noche en casa y pasé una noche terrible. Esa noche pude dormir 15 minutos, 20 minutos, tenía un dolor de cabeza brutal. Era como si te clavasen una espada en el cuello y te llegase hasta la zona de la médula. Era horrible. Cuando me levanté por la mañana, estaba en otro mundo. Estaba completamente en otro mundo, desorientado, perdido. Mi mujer me hablaba, no la entendía, intentaba expresarme, no era capaz de expresarme.
Y ahí ya entendió mi mujer que no era normal lo que me pasaba y me llevó al Gregorio Marañón. Allá me hicieron la primera evaluación, dijeron que era grave, que me iban a hacer una resonancia magnética. Fui por Asepello, porque como había sido considerado accidente laboral, me la hizo más rápido Asepello. Y allá fue cuando me dijeron que había sufrido un ictus, que tenía lesiones ya permanentes porque no se había diagnosticado a tiempo y ya era irreversible y que tenía que aprender a cambiar mi vida desde ese momento. Vale. Ya, independientemente de los dolores que tuvieras físicos y de lo que estuviera notando tu mujer o la gente que te rodea, mentalmente y psicológicamente te dan un palo de que tu vida tiene que cambiar de un día a otro y esa es la noticia, Eso ¿no? es. Sí, es que nadie, como lo cuento aquí en el libro, nadie está preparado para que en una vida le digan a uno que eres inútil y que no vas a ser capaz de hacer una vida normal. Por mucho que te cuentan, por mucho que esto es un momento en el que te están hablando, es como si estuvieses en una habitación vacía y te están hablando y no estás escuchando lo que te están diciendo. Eres incapaz de entender lo que te está diciendo en ese momento el médico, porque no quieres darte cuenta o no quieres asimilar en ese momento que lo que tienes es una cosa grave y que tienes que cambiar tu vida por completo. Es algo que no sé expresarlo en palabras, pero es bastante duro. Vale. ¿Y cómo encaminas eso? ¿Cómo intentáis encaminar tú y la familia? Voy a hablar siempre, te llamo, digo tú, pero englobo igual a tu familia y decir, venga, ahora qué pasos hay que hacer. O sea, primero entiendo que el ayuntamiento, tu corporación, te dice que, bueno, pues Sí, a ver, adiós. sí, mira, a ver, te cuento, te lo voy a intentar encontrar concentrado, no todo el proyecto, no todo el transcurso, pero bueno, voy a intentar explicártelo. Llega un momento en el que tú te encuentras con que te tienes que recuperar, tienes que hacer por recuperarte, por volver a tu vida normal, pero todos son condicionantes, todo, 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 absolutamente. Te das cuenta de que, por ejemplo, en este caso Asepello no es tu amigo, no es tu amigo. Asepello es una mutua de previsión social que lo único que quiere es un montante económico. Ellos no quieren curarte, ellos quieren curarte lo antes posible para que tú vuelvas a tu puesto de trabajo. O pases a O la seguridad social, pasas, ¿no? claro, eso es, como me pasó a mí. Hubo un señor que lo denuncié penalmente, era un médico de Asepello, que le denuncié, un neurólogo, porque hizo un informe sin verme. Es decir, me instó a una jubilación sin verme. Ese señor, luego lo vi, esto ya te lo cuento claramente, lo vi luego en la Seguridad Social, cuando yo empecé la recuperación, es decir, hasta el año y pico, no empiezas a hacer la rehabilitación después de un ictus, ¿no? Pues resulta que me mandan a hacer la rehabilitación en la Seguridad Social y me mandan donde está él, en la clínica que está él, ahí X. sí, no voy a decir el nombre, efectivamente. Me encuentro a este señor, si ese día no me para mi mujer, hubiese cometido una barbaridad. Hubiese cometido una barbaridad. Este señor al final fue apartado durante un año de ejercer como médico porque pude demostrar que lo que había hecho era una aberración. Pero bueno, a mí me llevó a que en 10 meses yo estaba jubilado, en 10 meses. Algo inusual, es decir, lo normal es pasar un tribunal médico a los 12 meses, que te den 6 meses más por mejoría y luego tú puedas un poco intentar volver a tu vida normal, ¿no? Como este caso, yo fui a hablar con el Adaptarse, doctor, ¿no? claro, Adaptarse en el trabajo. Y eso al final es. tienen medios o maneras que tienen que poner para poder, las características que tengas en ese momento, darte un puesto que sea condicionado en ese momento. Eso es, eso es. Pero bueno, yo por parte de la jefatura en ese sentido, es decir, yo hablé con el doctor Viñals, con el doctor Egea, me hicieron los dos un informe favorable, me pasaron a segunda actividad, tenían los informes todos positivos, pero claro, me dieron una incapacidad permanente total y el ayuntamiento pues me cesó, no hubo vuelta atrás. Es decir, en el momento que me dieron la incapacidad, el ayuntamiento cesa. Vale. Llega un momento en el que a lo mejor que habían pasado un año y algo, año y Sí, dos, un más o año y menos. 2 meses, sí, Y desde que tuviste el problema, en un año y pico, ya no estás jubilado. eso es, No voluntariamente y con ningún tipo de interés de estar jubilado a tu edad. eso es. Vale. ¿Qué medios, qué haces? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo coges fuerza? ¿Y cómo dices esto tengo que lucharlo?
Sí, mira, yo tenía una base, digamos que yo soy diplomado en trabajo social, luego me licencié en Derecho, pero yo era, bueno, en aquel entonces tenía algo de conceptos jurídicos y lo primero que hice fue recurrir ese cese, porque si no recurres ese cese estás perdido, ¿vale? Lo primero que lo hice, me contestaron mal y yo abrí ahí la vía jurídica, pero yo estaba completamente perdido porque yo me tiraba a la ley de procedimiento administrativo y no veía fondo. Entonces, navegando por el mundo de Internet, que en aquel entonces no había tanto como había ahora, descubrí a Vicente Flores, un compañero de ahí de Cataluña, que fue el que me orientó. También era policía Era guardia urbano, guardia sí, ya urbana. había sufrido igual estaba jubilado, es decir, que él todavía está en proceso judicial. Te estoy hablando de que a él lo jubilaron en el 2009 y todavía está en proceso judicial para volver al puesto de trabajo. Él ha ido hasta la ONU, hasta el Tribunal de Justicia Europea también, es decir, que tiene una trayectoria larguísima jurídica que el Ayuntamiento de Barcelona no quiere cumplir. Pero bueno, él digamos que me orientó y luego con mi compañero de aquí de Madrid, Rentero, que fuimos los dos que nos unimos muchísimo en intentar volver. Él consiguió volver antes que yo Él al también pasaba lo cuerpo. mismo, una Sí, sí, incapacidad. sí, igual, igual. Y Rentero pudo volver a trabajar, es decir, él consiguió bajarlo a una parcial, le pagaron una parcial y volvió a su puesto de trabajo. Pues en mi caso me costó más tiempo porque el ayuntamiento, vamos, la lucha jurídica con el ayuntamiento fue muy larga conmigo y al final conseguí volver al puesto de trabajo y estoy trabajando actualmente. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Y trabajando estando en la calle como el primero, porque lo sé y porque coincido contigo, tengo la suerte. A través de todo ese proceso sé que has tenido ya no solo lo difícil que tiene que ser querer estar currando, que es que lo curioso de esto, cuánta gente en este país desea cobrar por no trabajar, que desgraciadamente es un país donde existe Sí, mucho, y cuando alguien quiere trabajar para cobrar porque cree que es válido y porque quiere dedicar su vida a trabajar, le pongan impedimento. O sea, la verdad es que es para darle una vuelta, en general. O sea, tú fíjate cómo la sociedad vamos, habría gente que creería que te haría un favor. ¿No? Bueno, mira, pues, así de puta madre, si así, joder, si te estás en casa. No, mira, es que no va así. ¿Cómo llegas y dices, bueno, pues este problema no solo es a mí, no solo es al compañero que conocí, está englobando a mucha gente que a veces no sabe cómo acabar y montáis una asociación, ¿no? eso es. Sí, sí que la asociación ya la tenía encaminada Vicente en Barcelona, pero la tenía a nivel local, solo ahí en Barcelona. Entro yo en esa asociación, la hacemos nacional y empezamos a buscar a gente comprometida dentro, porque es difícil, es muy, 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 muy difícil encontrar gente en otras comunidades que sea capaz de pegarse con los políticos. Es muy difícil. Entonces, encontramos a gente en distintas comunidades autónomas y empezamos a formar una estructura. Y en base a esa estructura, pues ya pues ahora mismo tenemos aproximadamente, no llegamos al nivel que deberíamos de llegar, porque no llegamos a todo esto, pero bueno, ya estamos pasando de los 400 afiliados a nivel nacional, de compañeros que lo han sufrido y están en proceso. Hay muchos que se han marchado ya porque han recuperado su puesto de trabajo y al final intentan no huir del problema, pero digamos que distanciarse un poquito del problema, pero ahí Sí, digamos que creamos una estructura bastante importante. entiendo que hay mucha gente que al final, después de lo que ha vivido, lo que habéis vivido, ya demasiado mal lo habéis pasado y al final, si por una cosa o por otra, o de una manera no justa o no tan justa como debería, pero se consigue a lo mejor reincorporar, deciden dejar de problemas. O sea, lo vemos en todos los niveles, la gente una vez que consigue hasta cierto punto que se le solucione un poco el problema, a veces decide olvidarse de que sigue habiendo ese problema para más gente. Pero bueno, es verdad que eh, a día de hoy, si no me equivoco, y ahora me lo confirmas tú, vuestra asociación ha trabajado, estamos a finales del 2025, Ujú, este año, ujú. ha habido, ¿cuántos casos se han recuperado? Por ejemplo, eh, no sé si en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid a lo mejor, o en la comunidad, o dame algún dato para que la gente vea que esto no es algo que pasa una vez al año una persona en toda España, sino que... No, mira, este año, por ejemplo, hemos tenido
Dentro del Ayuntamiento de Madrid, que yo conozca, 8 casos solo este 8 año. casos, ¿eh? En un ayuntamiento, Esto, vale. dentro del Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid podríamos hablar aproximadamente como unos 25 o 30 casos. No te puedo decir exactamente porque hay casos que está llevando Sí, casos que no conoceréis. el sindicato, es decir, muchos, digamos que yo en el sindicato en el que funciono, que por eso entré en este sindicato, viene una persona de Barcelona que trabajábamos con él codo con codo y esa persona está llevando muchísimas casos de incapacidades por parte del sindicato y luego hay otras partes que nos La viene asociación. a nosotros en la asociación porque nosotros tenemos distintos despachos en distintas comunidades autónomas. De ahí nuestros, digamos que podríamos hablar de 22 casos en la comunidad. ¿Y qué resultado? ¿Alguno se sabe ya el resultado? ¿Se ha conseguido favorable, no favorable? En la Comunidad de Madrid ninguno. En la Comunidad de Madrid ahora mismo no tenemos ninguno que sea favorable este año. Ninguno. Sí que tenemos de años anteriores alguna incorporación. Sobre todo hay un compañero en Valdemoro que ha vuelto a su puesto de trabajo y otro en Pinto, pero no, digamos que no tenemos muchísimos Vale. casos ¿En el recuperados. ayuntamiento? Dentro del ayuntamiento es que el ayuntamiento es una lotería. Vale. Te voy a decir el porqué. Porque el problema que tenemos con la discapacidad es que hay muchos compañeros que cuando quieren llegar al tribunal o llegan hasta el tribunal, intentan por todos los medios que no les den la incapacidad. ¿Por qué? Porque ven que si les dan la incapacidad van a tener un problema jurídico y ese problema jurídico les va a llevar como 2 o 3 años volver a su puesto de trabajo. Entonces muchos compañeros intentan ocultar o, digamos, engañar a la Seguridad Social para que la Seguridad Social no le jubile, volver a su puesto de trabajo y luego dentro de la Policía Municipal intentar adaptarse en su puesto de trabajo. Pero, por desgracia, pues seguimos con una ruleta, es decir, que como te den una incapacidad permanente total y más aquí en la Comunidad de Madrid todavía no está arreglado y todavía no está solucionado el problema y puedes encontrarte en la calle. Es decir, depende del ayuntamiento. Por ejemplo, hace poco el director de Función Pública contestó que muy bien, que el cambio del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para todos los laborales dentro del Ayuntamiento de Madrid significaba que no se les iba a jubilar, pero que a los funcionarios, que como no estaba regulado en el TREBET, que él consideraba que se debería de seguir aplicando. Eso dijo el director de Función Pública. Vale. Es que al final, como yo digo, jubilar a cualquier compañero, sea en este municipio, sea en otro, implica un puesto menos, implica una persona que, incluso lo que digo, en funciones adaptadas de oficina, de vigilancia, es un puesto menos que quita un puesto de la calle. Y, porque al final ese puesto lo tiene que cubrir otra persona que en ese momento sí que está válida para la calle. Todo vale. Cuanta más cantidad de compañeros tenemos que tener constancia y esa metérnoslo dentro de que todo suma y es un compañero más, nos hace bien a todos, nos hace poder librar a todos, nos hace poder trabajar más seguros a todos y tenemos que partir de la base del valor que tiene el compañero. Hoy podrá no poder hacer una función, como mañana yo no podré hacer otra porque me ha surgido cualquiera. Pero como nosotros mismos no lo valoremos, es verdad que ningún político lo va a valorar. Y al final los propios ciudadanos creo que tienen que ser conscientes de que cualquier policía que se retira o se le jubila es un policía menos. De eso que había una tasa de tal, pues hay uno menos. Y aquí la administración no hace para recuperarle. No. Y usted como ciudadano tiene que ser consciente de que cuanto más haya mejor porque se le va a pagar. Y el policía encima quiere trabajar porque le pagan para trabajar y él quiere. Y ya te digo que, bueno, yo ya te digo, yo estoy orgulloso de conocerte como persona. Pero es verdad que considero que solamente la historia y cómo, para mí, ya te digo, es que te conozco estando en la calle, que son las personas que veo, como digo yo, los 100 que veo siempre. Y saber la historia detrás es una cosa de la que yo presumo muchas veces a escondidas y que a ti no te gustaría, No. porque digas, cállate, coño. Pero es verdad que me gusta, porque hay determinada manera de ser de personas que me gusta presumir de ellas. Y tú eres una de ellas, y quiero que la gente un poco, pues eso, conozca que dentro de este libro está una persona que es muy tímida, os lo aseguro, es una persona muy callada y muy reservada, y cuando la conoces te das cuenta de algo muy humano. Entonces yo os invito vamos, esto es un regalo, sobre todo estas Navidades, para cualquiera que sepa lo que hay dentro, como es él, lo que hay dentro, merece la pena. Así que yo ya os digo,
Por mi parte, Domingo, desearte suerte con esto, porque es contarnos tu historia y tu historia es admirable. Y luego, a nivel compañero, sabes que lo que necesites por mi parte y a otros niveles que también estamos igual. ¿Vale? Sí, pues nada, ¿Alguna cosa más que se nos haya olvidado? sí, mira, a ver, quiero hacerte quiero dar un par de pinceladas a lo que estábamos hablando antes. Una cosa primordial que tenemos perdida dentro de la policía, que yo viví cuando entré aquí en el cuerpo y hemos perdido, hay una cosa esencial que se llama el descanso del guerrero. Es decir, un policía está en la calle pegándose en los peores momentos, en las peores situaciones, y nunca le vas a ver a un policía rendirse, nunca. Ese policía necesita por parte de la administración, como hacen en otras grandes ciudades. Es decir, hay otras ciudades o otros sitios donde a las viudas o a las parejas les hablan de lo que es ser policía, les explican lo que es ser policía. Y luego la administración sabe de sobra que cuando llega una edad necesitas el descanso del guerrero, es decir, tienen que aprender a cuidarte. Estamos en una administración que ha aprendido a cuidarse sola. Le importamos más bien poco. Nosotros somos, como digo yo, el tonto útil de la administración. Es decir, un policía no nos gusta, no queremos policía, porque no queremos policía, pero la necesitamos. Entonces, como la necesitamos, pues vamos a tirar para adelante con ella. Pero hay que ver que es que yo llevo en la casa más de 20 años y no he visto a ninguno. Y es que cuando hablo de políticos te hablo con sinceridad. No he visto a ningún político que nos cuide. No, yo entiendo. Al final, ¿sabes qué pasa? Que creo que los que tenemos que cuidarnos somos nosotros y como ciudadanos cuidar a la policía para que nos cuide. O sea, ciudadanos y policía. Eso es. Porque sí que los dos recibimos algo unos de otros. Nosotros recibimos tener unos ciudadanos que nos aprecien y los ciudadanos reciben una seguridad y un trato adecuado como tenemos que darles. Los políticos creo que son un instrumento entre medias que solo se benefician Sí, ellos, pero que los ciudadanos y nosotros sí que tenemos que tener esa sinergia y saber cuidarnos, saber valorar, no solo a nosotros, a médicos, etc. Porque al final dependemos unos de otros y del trato que nos damos. Y es verdad que ya te digo, creo que lo primero que tenemos que valorar nosotros, porque, bueno, a las personas que llevan 20, 30, 40 años en el cuerpo, se les despide muy con mal. una metopa a veces por Sí. los compañeros, o se le da una medalla cuando lleva 40 años currando, si toca, y si no toca se va sin ninguna medalla. Cuando tiene un accidente laboral no tiene una medalla pensionada para que cubra ese accidente que ha tenido por y para ese trabajo y dedicación. Y adiós. Y nadie se acuerda. Claro. ¿Vale? Entonces, mira, sobre lo que me estás hablando de la medalla, mira, no lo iba a nombrar, pero ahora que lo has nombrado. Cuando yo regresé aquí al cuerpo, yo entré en Puente de Vallecas, me vine a Puente de Vallecas, estoy en el distrito de Puente de Vallecas, en aquel entonces una verdadera maravilla, a mí me recibieron los compañeros, impresionante, te lo digo de verdad, un valor humano increíble de los compañeros de Puente de Vallecas. Pues a mí un mando, no voy a dar el nombre, pero un mando, me dijo que todos los compañeros, todos, y muchos de ellos, me habían dicho que merecía una medalla y me iba a dar una medalla y él levantó para darme una medalla. Todo el mundo veía lógico que me tenían que dar una medalla. ¿y tú te dijo la administración? Me dijo la administración que claro, que como había estado 2 años fuera, no cumplía uno de los requisitos, que era de tener una vida laboral continua. Entonces, claro, pues no me dio la medalla, pero bueno, que me quedo con el detalle De los compañeros. de los compañeros. Yo te digo una cosa, o sea, la administración da a veces medallas a gente que lleva muy poquito tiempo. Sabes tú que esos criterios se los saltan. Pero, como yo siempre digo, si es que las medallas las tendríamos que elegir los compañeros, quién es el que corresponde de la unidad, por su labor diaria, porque quién mejor que nosotros, los compañeros propios, sabemos quién curra, quién hace el favor, quién se escaquea, quién hace lo posible para hacerte un cambio de tu... Todo. Y al final, como no depende de eso, lo que merece mucho más, como yo siempre digo, el respeto que te den los compañeros, Sí, ese es sí. el que se puede colgar en cualquier lado. No, indiscutiblemente. Es decir, yo lo cuento a nivel anecdótico, Sí, ¿sabes? no, pero no a nivel personal. Pero la bueno, verdad que, ya te digo, lo he dicho muchas veces, digo,
estaría bien que con una hoja que te den a todos los compañeros de la unidad, anónima, eliges a 4 o 5 personas de toda la unidad que consideras. Y luego que hagan media, porque es verdad que habrá gente que te quedará peor, mejor. Pero como es anónimo, hay gente que incluso te puede caer mal, pero reconoces que es un gran policía. Yo no, me acuerdo que no me tomé luego nada con él, pero puedo decir, ¿sabes? Y creo que siempre será algo más objetivo que te la dé a lo mejor alguien que a diario no sabe lo que... porque pasa muchos filtros hasta que le llega. No, esta persona... Pero bueno, sí, eso ya sabemos cómo funciona y nada. Sí, y luego como mensaje final, para los compañeros, quiero decir una cosa. Esta profesión es muy bonita. Esta profesión tiene riesgos. Pero, como digo, esto es un manual. Esto es un manual que casi tendrían que leer todos los compañeros, porque a nadie le gusta hablar de discapacidad, a nadie le gusta hablar de enfermedades sobrevenidas. Nadie cree que esto le pueda pasar y le Sí, pasa tampoco nadie cree que le puedan pegar un tiro. Exactamente. Eso no pasa, pero aprende a defenderte por si acaso, por lo que pueda suceder. Piensa siempre que un compañero cuando esté con una lesión o esté con incapacidad o esté mal es una persona que ha dejado una semilla dentro de la policía y yo creo que merece un respeto. Y sobre todo no dejes que la administración te aplaste, porque es que todos los procesos, te puedo decir que casi el 90% de los procesos judiciales los ganamos. 90%. Porque es que ya hasta hace poco, hace un mes, ha salido una sentencia al Tribunal Supremo hablando de un Mosso d'Esquadra de Cataluña, igual por vulneración, y ya dice claramente que la administración, al tener una segunda actividad o una regulación, puestos adaptados, como quieras llamarlo, porque mucha gente no sabe diferenciar lo que es la discapacidad con puestos adaptados, con acondicionamiento de puestos, es todo exactamente lo mismo, ¿vale? Están obligados a mantenerte en tu puesto de trabajo. Ya dice el Supremo en varias sentencias, que ya tenemos 3 sentencias del Tribunal Supremo, que deben de adaptarte y que deben de darte un puesto acorde a tu situación, que el sentimiento de corporativismo no hay que perderlo nunca y que luches, que no dejes que la administración te aplaste, que aprendas a luchar. Sí, que los compañeros que entremos en esa empatía, cuando tú y yo entramos, bajo mi punto de vista, existía más compañerismo que ahora. Sí, muchísimo más. Y los veteranos más, con todas las... Ahora muchas cosas son más profesionales, mucha gente, pero hay menos compañerismo y al final lo que gana en la calle es el compañerismo, el que te ayude otro. Y es verdad que creo que debemos volver a que lo que le pase al compañero mañana me puede pasar a mí y el que siempre está es él. Hay otros señores que van cambiando, pero el que siempre está es ese señor que sacó la oposición igual que yo y va a estar para bien y para mal compartiendo las penurias y las alegrías. Y al final es verdad que empaticemos, que bueno, pues ya saber que si quieres saber la historia, habla con él, llámale y pregunta. Y seguramente a veces eso, que hay cosas detrás y que nos puede pasar a cualquiera, que es que parece, solo lo vemos cuando lo tenemos cerca, es algo en todas las cosas, pero mira, cerca. Un ejemplo que yo soy el primero que os digo que cuando le he conocido, digo, joder, y qué historia, macho. Y ya os digo que ahora que se ha materializado en el libro, os aconsejo que la conozcáis porque, bueno, Azul Resiliente, acordaros. Y en Amazon, en cualquier plataforma lo tenéis. Y ya os digo que esta es la persona que está detrás y os aseguro que lo que habéis visto es lo que es. Es muy transparente y es un placer tenerle de compañero y además está en turno de mañana como yo, así que tengo la suerte de compartir. No te digo más, Domingo. Pues gracias, Dani. A ti siempre. Hasta luego y buen servicio. Buen servicio, compañeros.